las tres capas que les había hablado la anterior vez. Aquí vamos a ver aquí en el dibujo cómo funciona, ¿ya? Tienes el navegador web y aquí está el usuario, ¿no? En el navegador. Hace la petición HTTP. ¿A quién hace la petición? Esta es la aplicación. Todo esto de la derecha es la aplicación. Hace una consulta. Quien recibe la consulta es el controlador, ¿ya? Ese controlador accede a la base de datos que es el modelo y en base a ese modelo se genera una vista, que es la interfaz. Y esa vista se muestra al usuario en el navegador, que es una página web, básicamente, ¿no? En sí, así funciona esto, ¿ya? Esta es la aplicación. La aplicación está dividida en tres capas. El controlador, el modelo, que tiene que ver con la base de datos, y la vista, que son las páginas web en sí. Las páginas web que se generan, ¿no? Muy similar al PHP, ¿ya? Pero aquí se dividen en tres, ¿ok? En el caso de, por ejemplo, ustedes están llevando PHP, hay también frameworks que te permiten dividir estos tres en PHP. El controlador, el modelo y la vista, ¿ya? Existen ese tipo de frameworks. En este caso, en el .NET está, en el Visual Studio, en el ASP.NET MVC, como dice aquí, ¿ya? Luego se los voy a copiar este manual, no voy a repetir y leer lo que está en el manual, pero simplemente se los voy a describir el dibujo, ¿ya? Aquí tenemos otro dibujo, y aquí explico un poquito tal vez más detallado, ¿ya? 8, 200, ahí, ¿no? Por ejemplo, el navegador web otra vez hace una petición HTTP a la aplicación. Esta es la aplicación. Y la aplicación recibe la petición en el controlador, ¿ya? El controlador accede al modelo, genera la vista y devuelve, ¿ya? Devuelve un código en C#, digamos, ¿no? Hay un motor que convierte esa vista en HTML, que es lo que el usuario al final ve, porque el usuario no ve código, digamos, ¿no? Ve solo HTML, se hace este motor que se llama Razor o Razor, si quiere, ¿no? Y este se muestra en el navegador. Básicamente es esa la funcionalidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para crear estas aplicaciones? Crear una aplicación ASP.NET MVC. ¿Qué significa MVC? Bien, entonces, eso es, crear una aplicación ASP.NET MVC. ¿Qué significa MVC? Modelo, aquí se los voy a anotar. MVC significa la M, perdón, modelo, la B, vista, y la C, controlador. ¿El modelo con qué tiene que ver? Con la base de datos, ¿ya? La vista, ¿con qué tiene que ver? Con la interfaz. En este caso, si hablamos de una aplicación web, estamos viendo de las páginas web. ¿Y el controlador qué es? Es el articulador, digamos, ¿no? El que controla a ambos, al modelo y a la vista, ¿ya? Podemos poner que es la parte lógica, ¿ya? El tema. Y estas tres capas es las que vamos a manejar en este tipo de proyecto, ASP.NET MVC, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar con esto. Vamos a crearnos una aplicación. Para eso nos vamos a nuevo proyecto. ¿Ok? Está grabando. Bien, normalmente nos íbamos a Windows y nos poníamos en aplicación Windows Forms, ¿no ve? Ahora lo que tenemos que ir es a web y aplicación web ASP.NET, ¿ya? Entonces aquí le ponemos, qué sé yo, le vamos a poner prueba 1 por decir, prueba web 1, es el primer proyectito que vamos a hacer. Bien, aquí te pide se los voy a poner la lupa para los que no ven porque creo que es muy chiquito. Aquí te pide una plantilla, ¿ya? Para esta aplicación web. Aquí nuevo proyecto ASP.NET. Aquí, si se fijan, es lo que les decía, hay web forms, hay MVC, web API, varias otras cosas, incluso hay un tipo Facebook que puedes hacer, una aplicación de una sola página, ¿no? Ok,
pero lo vamos a poner vacío, porque tú cuando defines uno de estos te lo crea código que al final, si no conoces, te vas a perder. Pero si ya conoces de esto, entonces puedes entender y generar con esto. Pero como recién estamos empezando, entonces tenemos que elegir este, que significa vacío. ¿Ya? ¿Qué es referencias? Aquí abajo, en la parte de abajo, agregamos las referencias. ¿Qué referencias vamos a agregar? Vamos a hacer un proyecto NDC, entonces vamos a cliquear eso. Entonces, vacío y NDC. Y todo lo demás lo dejamos así como está. Ok. Entonces va a crear el proyecto. Tardando un poco. Ya está. Aquí no hay ventanas, ¿no? Formularios como tal. Es web, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en la derecha, en el proyecto? El proyecto se llama prueba web. Tenemos lo mismo, properties, referencias, mantenemos eso, pero tenemos unas carpetas especiales. App Data. No nos interesa mucho, pero en el manual que les voy a pasar ahí explica. App Start, ¿ya? Aquí es importante este fichero porque nos dice cómo va a procesar los requerimientos mi aplicación, ¿ya? Por ejemplo, nos entramos aquí al route.config, ¿ok? Es una clase, si fijan está en C#. Es una clase que se llama route.config. Bueno, aquí lo único que nos interesa aquí es lo siguiente. ¿Cómo va a manejar un requerimiento? Y va a manejar con este formato, ¿ya? Controller / action / ID. ¿Cómo es eso traducido? Cuando uno vaya a un navegador, y por decir pone http servidor, qué sé yo, .com.bo, por decir pone, qué sé yo, estudiantes, agregar, no sé, algo así, ¿no ves? Entonces, ¿qué es esto? Esto es una dirección URL, ¿no ves? Lo que ustedes ponen en un navegador web. ¿Qué es esto? Esto es el nombre del servidor. Pero, cuando ustedes trabajan en este ASP.NET MVC, el formato, ¿qué te dice aquí? Este va a ser el formato. El primero es el controller, ¿ok? Después del nombre del servidor. Entonces, ¿cuál es el controller aquí? El controller es este. Este es el controlador. ¿Y qué viene después? Si vamos ahí. Después del controller viene el action. Este es el action. Y opcionalmente después puede venir el ID, por decir 1. ¿No? Entonces este es el controlador, el action. ¿Qué es el action? El action es un método que va a estar dentro de este controlador. El controlador, como les decía, es el que recibe las solicitudes. Entonces, ¿quién va a recibir esta solicitud? Cuando tú pongas en el navegador, el controlador, estudiantes. ¿Y quién del controlador de estudiantes va a procesar? El método agregar. Y opcionalmente le voy a pasar un ID. Esto es opcional, ¿sí? Ese es el formato en el que se atiende las solicitudes. Vuelvo a repetir. Primero es controlador y después la acción. La acción es más o menos sinónimo de método, si quieren, ¿ya? Ahora vamos, eso es lo único que nos interesa ahí, saber, y no hay que modificar nada, ¿ya? Lo que sí en esta línea de abajo, lo único que nos interesa aquí dice, ¿qué es lo por defecto? Defaults quiere decir lo predeterminado. Entonces, ¿cuál es el controlador predeterminado? Home. ¿Cuál es la acción predeterminada? Index. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo coloco, por decir, coloco esto. ¿A qué controlador está haciendo referencia? Cuando yo le pongo Enter. Es como si estuviera haciendo a este, ¿no? Es como si estuviera haciendo a Home. ¿Y qué acción? Index. Esto es equivalente a este.
Porque estos son los predeterminados que dicen aquí, ¿no ve? Aunque tú no lo pongas, lo va a predeterminar. Pero este no es predeterminado, este es específico, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué pasa si haces así? Si haces home. ¿Está haciendo referencia a qué controlador? Al home. ¿A qué acción? Al index. No lo pones, pero si no lo pones, supone que es este index, ¿no? Eso es lo único que aquí tienen que saber, ¿ya? Ustedes si quieren pueden cambiar esto, ¿no? En vez de home le podemos poner otra cosa. Vamos a hacer eso. En vez del home, generalmente le vamos a poner en inglés default, ¿ya? Para que no sea home, sino sea default, el por defecto, ¿ok? Y el acción le vamos a dejar en index el por defecto, ¿sí? Lo único que hemos modificado ahí ha sido eso, en row config. Bien, eso sería por esa parte. Luego tenemos una carpeta que dice controllers. Aquí se crean los controladores, ¿ya? No es que tú puedes crear donde sea. Esta es una aplicación MVC. Entonces tú tienes que tener un orden donde creas las cosas, ¿ya? Un controlador vas a crear. ¿Cómo creas? Te posicionas en la carpeta, clic derecho, agregar, controlador. Vamos a hacer eso más rápido. ¿Qué carpeta tenemos aquí? La carpeta models. Aquí se crean los modelos. ¿Cómo creas los modelos? Clic derecho, agregar, aquí una clase. Los modelos son clases, lo que hemos aprendido a hacer: clase alumno, clase estudiante, clase producto, etc., ¿no? Aquí se crea. ¿Qué más? Las vistas. Las vistas son los que van a generar las páginas web. Dentro de las vistas no hay nada. Pero ¿qué va a pasar? Cuando nosotros creamos un controlador, aquí se van a crear carpetas, ¿ok? Por cada controlador que yo me cree, dentro de vistas, de views, se van a crear carpetitas. Vamos a ver eso después cuando creamos un controlador, ¿ya? Y bueno, los otros archivos son de configuración. El web.config es el archivo de configuración de toda la aplicación, que está en formato XML. Que generalmente no hay que modificar, pero siempre es tenerlo como referencia. A veces puede haber algún error extraño ahí, ¿no? Pero normalmente no. Bien, eso es la estructura de una aplicación web ASP.NET con MVC, ¿ya? Bien, yo les voy a pasar estos pequeños manuales, que no son muchos, son de 5 páginas, de 4 páginas, para que ustedes lo puedan leer e introducirse en este tema, para no repetir yo lo que ya está dicho ahí, pero les voy a pasar un paso a paso para crear estas aplicaciones, ¿ya? Y aquí he hecho yo un paso a paso, un procedimiento, digamos, ¿no? Para que les pueda ayudar a ustedes. Requisitos: Visual Studio, en este caso estamos haciendo en MySQL. Vamos a utilizar la misma base de datos que hemos utilizado para nuestras aplicaciones de escritorio, la misma, no vamos a cambiar, pero va a ser aplicación web. Y hemos hecho esto, ¿no ve? Hemos creado la aplicación web ASP.NET, hemos creado plantilla empty, referencia MVC. Ok, ahora vamos a agregar un proyecto model. Aunque aquí tenemos la carpeta models para crear modelos. ¿Qué quiere decir modelos? La representación de tu base de datos. Pero como tenemos aquí, podríamos crear aquí. Pero ¿cuál es la buena práctica? La buena práctica es que no creemos aquí, es que nos creemos otro proyecto para el modelo. Entonces nos vamos a solución, clic derecho, agregar nuevo proyecto, solo para el modelo. Nos vamos a Windows y a biblioteca de clases, y aquí le vamos a poner model, ¿ya? Todo lo que es el modelo de tu base de datos lo vas a poner aquí, ¿ya? Entonces, nos hemos creado este proyecto. En mi solución hay 2 proyectos. El proyecto model y el proyecto web, que es prueba web 1. ¿No ve? Bien. Aquí se me ha creado una clase, le voy a eliminar esa clase. Hasta ahí está bien. Esto va a representar a mi base de datos, va a conectarse a mi base de datos, va a hacer la conexión a mi base de datos, ¿ya? Bien. ¿Qué necesito agregar? Nos vamos a ir al paso a paso. En el proyecto web voy a agregar referencia al model, ¿ya? Para que este proyecto web pueda acceder a la base de datos,
tengo que poder acceder a este modelo. Porque este modelo va a acceder a la base de datos, ¿no ve? Bien, entonces yo le voy a crear una referencia al modelo. Me voy a referencias, agregar en el proyecto web, ¿no? Referencias, agregar referencias y le voy a agregar model para que pueda llamar a esos métodos, ¿no? El modelo. Listo, ya está ahí modelo. Ok, la referencia ya está creada. ¿Qué quiere decir ahora? Que mi proyecto web va a poder acceder a todo lo que esté en mi proyecto model. Ok. Eso es lo siguiente. Ahora, ¿qué viene? Ahora voy a un poquito darle forma a mi proyecto model. Voy a agregar la referencia para que acceda a la base de datos, ¿ya? Bien, entonces, esto ya hemos hecho en el de escritorio, que es básicamente agregar la referencia de mysql.data, ¿no? MySQL, no sé si está ordenado esto. Creo que no está aquí, ¿no? Está en extensiones, ¿no? MySQL.data, aquí está. Eso ya hemos hecho en las aplicaciones de escritorio. Simplemente es agregar la referencia. Aquí voy a agregar, ¿qué más? Mi conexión BD, ¿se acuerdan? Eso hemos agregado también en nuestro proyecto de escritorio, clase, y el conexión BD que hemos aprendido a usar. Conexión BD, listo. Ok, ya tengo aquí mi... Siempre mis clases de mi modelo les voy a poner public para que sean accesibles desde el otro proyecto, ¿ya? ¿Qué tengo que agregar en mi conexión BD? Todo lo que he agregado en el anterior, ¿no ve? Me voy al anterior proyecto. ¿Dónde estamos? ¿Recuerdan cuál era nuestro anterior proyecto? Aquí voy a buscar. Voy a copiar, ¿ya? Para no estar volviendo a hacer esto. Todo esto me lo voy a... Toda esa partecita, ¿no? De conexión BD, me lo estoy copiando. Listo. ¿Ok? ¿Qué hace eso? Cuando no me reconoce. Cuando no les reconoce, posiciónense, control punto, y ahí les aparece que tienen que agregar using MySQL data MySQL. Entonces, ya me lo ha agregado arriba, ¿no? Seguramente me lo ha agregado aquí, ¿no? Listo. Entonces ya reconoce el MySQL Connection. Mi cadena de conexión va a ser igual que mi de aplicación de escritorio, no cambia nada. Mi abrir y mi cerrar, ¿verdad? Listo. Ya está mi Connection BD para conectarse a una base de datos. Seguimos con el paso a paso. Ya hemos hecho esto. Esto también ya hemos hecho. En proyecto web, cambiar el control por defecto a default, ¿no ve? Ya hecho eso. Ahora vamos a agregar el primer controlador. ¿Cuál es el primer controlador? Default controller, ¿no? ¿Cómo se va a llamar mi controller? Default nomás, pero siempre en el nombre le tengo que agregar este sufijo, controller, siempre. Si se va a llamar home controller. Si se va a llamar alumnos controller. Siempre esa palabra al final, en cualquier controlador que creen. ¿Cómo crean el controlador? Clic derecho, agregar controlador. Aquí tengo varias opciones de crear controladores, pero estamos empezando y lo vamos a poner en blanco. Agregar. Y aquí me está preguntando el nombre. Y si se fijan, siempre me va a poner al final la palabra controller. Y no tengo que borrar eso. Le voy a poner default controller. Lo único que podría cambiar es lo que está adelante. Agregar. Me va a crear mi controlador. Se van a fijar que va a aparecer aquí unas carpetas. Dentro de controllers me ha aparecido esta clase que se llama default controller, que es el controlador, el primer controlador. Pero no solo eso. En la carpeta views, vistas, se ha creado una carpeta default que corresponde a este controlador. ¿Sí? Siempre pasa eso. Me crea un controlador y se crea una subcarpeta dentro de vistas para las vistas que pertenezcan a este controlador. ¿Sí? Es importante seguir ese orden, recordar ese orden, porque aquí hay que manejar con orden. No puedes crear donde sea el controller, tienes que crear en el lugar correcto. Ya se ha creado mi controlador default, ¿sí?
Aquí, si se fijan, aquí tengo la clase default controller que deriva de la clase controller y tiene un método. ¿Cómo se llama mi método? Index, que devuelve un action result. Este es un método, pero en esta nomenclatura no le llamamos método, le llamamos acción. Entonces, cuando el usuario en el navegador, perdón, esto no, cuando el usuario en el navegador ponga este URL, ¿a quién va a llamar? Va a llamar al controlador default, que es esta clase, y al action index. Quiere decir que va a llamar a este método. Va a ejecutarse todo lo que está aquí. Cuando el usuario llame o ponga en el navegador esta dirección. ¿Sí? ¿Cómo sabe eso? El propio .NET sabe, ¿no? Este es el controller, busca cuál es el controller, es el default, y perdón, este es el default, y el index, buscan el código, y este es el index, ¿no? Este es su método. Bien, ya hemos agregado el primer controlador. Ahora, ¿qué sí? Vamos a agregar un listado simple de la tabla cliente, lo primero que hemos hecho en el escritorio, igualito, pero vamos a hacer en esta aplicación web. Bien. Vamos a agregar nuestra clase getCliente, si se acuerdan que hemos hecho. Lo voy a copiar, pegar, y me voy a agregar mi clase cliente, ¿no? Entonces, me voy al modelo, ¿no? Porque como voy a recuperar, ¿qué voy a recuperar? Voy a recuperar la tabla clientes, ¿no ve? Toda esa tablita que ya hemos aprendido a hacer en escritorio, voy a recuperar, pero ese método ya hemos hecho, si se acuerdan, ¿no ve? Entonces me voy al que ya hemos hecho y busco ese get, ¿qué era? Get clientes, ¿no ve? Aquí está. Que ya hemos hecho en la aplicación de escritorio. Voy aquí, me copio, me voy a la base de datos, no, ¿a dónde? Al Connection BD, ¿no? Connection BD, listo. Ya lo he copiado, pegado. Ahora no me está reconociendo cliente porque no he creado la clase cliente, ¿no ve? Entonces me voy a crear la clase cliente. Ya está ahí. Recuerden, todas las clases en su modelo siempre le pongan public, ¿ya? Y aquí voy a agregar lo mismo que tenía en el anterior. Aquí tengo mi clase cliente, ¿no ve? Esto estoy copiando de lo que he hecho en la anterior aplicación de escritorio. Menos eso de la grilla, ¿ya? Porque grillas como tales no hay en la aplicación web, ¿no? Me voy aquí y lo copio y listo, ¿no? Todo se va a mantener igualito, ¿no? La clase cliente, listo, ya está. Y el Connection BD ya reconoce la lista de clientes, el Select también se mantiene, todo se mantiene, ¿ya? Porque es la misma base de datos. Lo único que no me muestra es el Message Box, porque el Message Box es propio de una aplicación de escritorio, ¿no ve? No hay en una aplicación web de eso, ¿no? En lugar de le voy a poner un comando, una instrucción en C# que te lanza la excepción directamente, ¿ya? Obviamente aquí se va a colgar, ¿no? Pero voy a poder ver cuál es el error. Esto simplemente me lanza la excepción y me va a sacar el mensaje, nada más. No voy a poder sacar un mensaje porque aquí estoy en el modelo, estoy en la base de datos, no tengo acceso a la interfaz del usuario, ¿ya? No es como en el de escritorio. Directamente le pongo esa instrucción para que me lance la excepción. Y todo lo demás es igual, no he modificado nada, más que eso, ¿no? Listo. Esto ya hecho, ahora sí voy a hacer esta parte del default controller. Cuando el usuario llama a esa dirección URL, ¿qué tengo que hacer? En mi aplicación, en mi default controller. ¿Recuerdan? Les decía, va a llamar a esta página el usuario. Default index. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi index? Tengo que llamar, tengo que recuperar de la base de datos, ¿no ve? Todos los clientes. ¿Y cómo llamo a ese método que me he creado en el Connection BD? Me he creado un get clientes, ¿no ve? ¿Cómo le llamo? Desde el default controller.
Lo mismo que he hecho en una aplicación de escritorio. ¿Qué hacía en una aplicación de escritorio? Me creaba un private, connection BD, mi BD si quieren, new, connection BD. Directamente ahí lo instancio. ¿Y aquí qué hago? No me está reconociendo si se fijan, ¿no? Control punto y listo. Ya me va a reconocer, ¿no? ¿Cómo llamo? Mi BD punto get clientes. ¿Y en qué recupero? En lista de cliente. Aquí le voy a poner cliente si quieren, ¿no? Recupero todos los clientes aquí, que es una lista de cliente, ¿no? Lo mismo que hacía en una aplicación de escritorio. Ahora, eso es lo que es recuperado de dónde? Del modelo, ¿no ves? Porque he llamado al MiBD del modelo, es recuperado de la base de datos todos los clientes, la lista de clientes, y esta lista de clientes, ¿a quién tengo que pasarle? A la vista, ¿no ves? Tengo que pasarle a la vista. Va al controlador, el controlador recupera del modelo, pero eso que has recuperado, ¿dónde tiene que pasarlo? A la vista, para que la vista se muestre al usuario, ¿no ves? Entonces, aquí está justo, retorno, ¿qué es retorno? En una acción, retorno la vista, el view. Entonces, aquí dentro del vídeo le voy a pasar el modelo. ¿Cuál es el modelo? Lo que es recuperado, clientes. Le voy a pasar toda la lista de clientes a la vista. ¿Ya? Todo lo que es recuperado del modelo le paso a la vista. Listo. Entonces, ya he hecho la recuperación de la base de datos y ha hecho el controlador y el action index. Ahora, me voy a crear la vista. ¿Sí? ¿Cómo creo una vista? Recuerden que una vista está asociada a un action. El action va a tener una vista. En este caso, el action index va a tener su vista index también. Se va a llamar igualito. ¿Cómo lo creo? Me posiciono en el action, que en este caso es index, clic derecho, agregar vista. ¿Sí? Agrego la vista. No, puedo cambiar esto, pero no es recomendable que cambien, mejor que lo dejen así. ¿Ya? Todo lo dejo así. Esto lo voy a destiquear porque eso todavía no les voy a indicar. Usar página de diseño. Es cuando tú utilizas una página maestra y todas las basas en eso. Luego vamos a ver. Lo voy a destiquear, ¿sí? Para que no compliquemos esto. Agregar. Desde cero me va a crear una vista. Y lo va a crear aquí, si se van a fijar. En el default. Así se fijan, en la vista, dentro del default me lo ha creado un index.cs de C# HTML, y es este código. Y si se fijan, me lo ha creado ya con código HTML5, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que mostrar esa lista de clientes que me ha pasado el controlador, ¿no? El controlador aquí le ha pasado, ¿qué cosa? La lista de clientes. Ahora, ¿cómo la vista recupera todo eso? ¿Cuál es el truco? Para que la vista recupere todo eso, hay una instrucción que se pone arriba, en la primera línea. @model, espacio, ¿qué voy a recuperar? ¿De qué tipo era? Era lista de clientes. Bueno, entonces, lista, cliente sería, ¿no? Pero, cuando yo estoy en la vista, todos mis clases, si quieren, del modelo, la tengo que poner con model, punto. Y así, sí me entiende. Esa es la única diferencia. Cuando tú estás en la vista, todas tus clases del modelo, como las referencias, anteponiendo model, punto. Nada más. Y si se fijan, es igualito que el que me ha pasado, pero le ha aumentado el model, punto. Nada más. ¿Sí? Listo. Eso es lo que estoy recibiendo. El modelo que voy a recibir. ¿Okay? Que es la lista de clientes. ¿Ok? Bien. Ahora aquí en mi tabla en mi HTML, aquí puedo cambiar si quieren el título, le puedo poner, no sé, lista de clientes si quieren. ¿Sí? Lista de clientes. Y aquí ya saben HTML5, ¿no? Las principales etiquetas. Aquí pueden agregar una tabla y en esa tabla voy a agregar todos los datos de este modelo que recibieron. ¿Sí? Ok.
Creo que aquí tengo en el paso a paso, aquí explica todo lo que he indicado. Voy a copiar esta partecita, que es la tabla que está en... Les voy a explicar, ¿sí? Eso estoy creando dentro del body, ¿no? Dentro de un div. Listo. Bien. Esto lo voy a usar para que todavía no hemos visto, ¿no ve? Esta es la tabla, ¿no ve? Si se fijan. Tabla. Esta clase tabla es un CSS, ¿no ve? ¿Ok? Bueno, he puesto de C. Y aquí está una fila, ¿no ve? TR es la fila y TH son las columnas, ¿no ve? ¿Qué voy a mostrar? Todas estas columnas son las que he recuperado de la base de datos, de la consulta. Si me fijo en la consulta, o en mi clase cliente, ¿qué recibía? Todo esto, ¿no ve? Código, nombre, código postal, población y descuento. 5 datos, ¿no ve? Entonces, eso estoy poniendo. Código de cliente, nombre, código postal, población, descuento. Pero estas son las filas de las columnas de arriba, de las cabeceras. Ahora, ¿cómo pongo las...? ¿Qué viene después de esto? La siguiente fila, ¿no ve? Pero ya es con TD, ¿no ve? TD, 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 ¿no ve? Bueno, aquí muchas cosas te cambia automático, pero estos son las cabeceras. ¿Y cuántos de estos tengo que poner? Varios, ¿no ve? ¿Cuántos clientes haya? Una fila por cada cliente. ¿Y qué tengo que poner aquí? El dato, ¿no ve? ¿Cuántas veces tengo que repetir esto? ¿Cuántos clientes haya, ¿no ve? O sea que aquí tengo que agregar código, ¿sí? Ok. Esta parte tengo que hacer un ciclo y tengo que ir colocando los datos, ¿no ve? ¿Cómo automatizo esto? Con for each, ¿no? ¿Cómo dentro de este HTML yo voy a agregar código en C# con una notación en Razor? Voy a poner for each. Le pongo, para hacer una instrucción en C# en este caso, le voy a poner siempre esa arroba, ¿ya? For each. ¿Y cuál es el código? ¿Qué voy a recuperar de mi lista de clientes? Un cliente. Le voy a poner var, ¿sí? Que es cualquier tipo. In. ¿Cómo se llama mi lista de clientes? Clientes. En este caso, siempre se llama model, ¿ya? Obviamente es una lista de clientes que he pasado, pero en toda mi lista, como estoy recuperando aquí, ¿dónde va a estar? Aquí, en model. Esa palabra es reservada, que es, digamos, que el objeto donde recibo los datos que me hayan enviado. En este caso, ¿quién me ha enviado? El default controller me ha enviado, pero mi lista lo recupera en model. ¿Ya? Listo. Eso para cualquier vista es así. Me tengo que poner aquí unas llavecitas, porque esto va a repetirse varias veces. Y esto lo voy a meter más adentro. ¿Y qué tiene que repetirse aquí? ¿Qué tengo que poner aquí? No tengo que poner esa palabra, tengo que poner el código del cliente que está en seno, ¿verdad? Entonces aquí tendría que poner código. Cuando pongo código es con arroba. C.código, ¿no? En el C está todo. Porque es el cliente. Punto, ¿qué era? Nombre, ¿no? Nombre. Aquí que viene código postal. Se fija, me está reconociendo, ¿verdad? C. Punto, que era descuento, población, ¿no? Población. Y lo último, arroba C descuento. Todo eso me lo va a reemplazar, ¿no? Su valor, o sea, el de la variable, ¿no? Y listo, con eso ya estaría mi lista, ¿sí? Una vista simple, que es una tablita que va a tener sus cabeceras y en sus filas va a poner la lista de clientes, nada más. Espero que no me haya olvidado nada. Si no, va a salir error, espero que no. Vamos a hacer correr, ¿sí? Nos vamos al default controller y aquí yo puedo elegir con qué navegador, ¿no? Firefox, Chrome, le vamos a poner Chrome, ¿ya? Entonces, lo inicio y por defecto
¿cuál va a abrir? El default index es el que va a abrir, que es el que hemos hecho, ¿no ve? Me va a tardar un poquito. ¿A cuál estará llamando aquí? No especifica ni controlador, ni tampoco especifica una acción, ¿no ve? Pero me ha llamado al default index, es como yo hubiera puesto esto, ¿no ve? Default index, ¿no ve? Pero si yo hago eso, me va a recuperar lo mismo, ¿no ve? Y eso es. Obviamente aquí no está, no se ve bien porque falta poner CSS y todo eso, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Todo la recuperación de la base de datos, ¿no? Y básicamente es eso, ¿no? El primer proyecto recupera lo mismo que hemos hecho en el escritorio, ¿no ve? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Que es lo que actualmente, digamos, la gente desarrolla, ¿sí? En este modelo, no les digo que necesariamente en ASP.NET, pero sí se desarrolla actualmente en este modelo MVC, sea PHP, sea C#, sea Java, sea lo que sea. Actualmente este es el modelo el que prima. Es un modelo arquitectónico para poder desarrollar software, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es esto, ¿no? Porque esto es lo que está ahorita, si quieren, de moda, ¿sí? Lo que se utiliza, el MVC. Cualquier lenguaje que ustedes utilicen, ¿ya? Y obviamente, el usar ese MVC implica cierta complejidad en poder crear los controles aparte, los models aparte y las vistas aparte. Pero la facilidad es cuando tú quieres hacer mantenimiento, cuando quieres separar trabajos, digamos, ¿no? De un mismo proyecto, tú haces estos requerimientos, tú haces estos, te separas los requerimientos y bueno, cada uno hace sus controllers, sus vistas, sus modelos y al final se puede unir fácilmente el proyecto, ¿no? O sea, se puede trabajar en grupos más fácilmente. Entonces, y además se puede mantener más fácilmente. Si tú quieres cambiar de base de datos, simplemente tienes que cambiar esto, el model, nada más, ¿no? O el connection BD seguramente, ¿no? Pero eso, en esas cosas te facilita esto, ¿no? ¿Cómo agregas para que se vea un poco mejor la página, digamos, ¿no? En este caso, simplemente, como está aquí en el paso a paso que les he puesto, vamos a agregar unos paquetes. ¿Han hecho algo de Bootstrap en programación web? Todavía no. Ya, vamos a ver, pero podemos agregar estos tipos de paquetes o librerías, ¿no? Para que se pueda ver un poco mejor la vista, digamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nos vamos al web, que es donde vamos a agregar eso, y nos vamos a administrar paquetes NuGet, aquí, o si quieren a referencia. Aquí nos vamos, ¿ok? Pero esta instalación es en línea, ¿ya? O sea, es en internet. Pero tienes tú la opción de poder configurar para que sea vía en tu propia máquina. Aquí, por ejemplo, yo me he creado, aquí tú puedes agregar con el símbolo más, puedes agregar repositorios, ¿ya? De paquetes. Aquí yo me he creado un repositorio en esta unidad, en DNuGet. ¿Qué tengo aquí? Ahí tengo varios, tengo del Bootstrap, del jQuery y varias cosas aquí tengo, ¿no? Entonces yo puedo agregar estos paquetes para que se puedan instalar en mi aplicación. Simplemente en cualquier lugar me copio esta carpeta y yo le agrego ese repositorio aquí, ¿no? Con más le agrego y con estos datos, la carpeta y un nombre, ¿no? Entonces, una vez que lo he agregado va a aparecer aquí. Si se fijan, aquí está el repositorio y están ahí disponibles. Yo no tengo internet, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es elegir el Bootstrap, que es lo que quiero agregar, instalar. Y por aquí hay otros más interesantes. Puedo agregar el jQuery, ¿ya? Para agregar Ajax. Puedo agregar este
jQuery Validation para validar las aplicaciones, para los datos que ingrese. Y este otro, Microsoft jQuery Validation, ¿no? Y me lo está instalando los paquetes, ¿no? Ok, puede ir más, pero esto es lo necesario. ¿Qué ha pasado cuando he añadido los paquetes? Me ha agregado esta carpeta Content, ¿ya? Y ahí están las librerías, ¿ya? El Bootstrap, y me ha creado una carpeta que se llama Scripts, donde están también el Bootstrap y el jQuery, ¿sí? Entonces, en mi vista, tuviera que agregar referencias a esos elementos, ¿ya? Me voy al index, y bueno, pues me voy a generar, en todo caso tendría que agregar referencias a esos, ¿no? ¿Cómo agregaría referencias? Simplemente lo voy arrastrando, ¿no? Content, por ejemplo, el Bootstrap min, por decirlo, agrego aquí. Uy, perdón, se ha abierto esto. Arrastrarlo. Y después, ¿cuál más sería? Eso sería en el Bootstrap, y después aquí hay otros que son en scripts, ¿no? El jQuery también podría agregar, el min. Simplemente es ir arrastrando, digamos, ¿no? Pero aquí yo tengo uno que ya se ha hecho, ¿no? Para no estar complicándome en eso. Aquí ya tengo uno que ya tiene todo, y esto lo voy a copiar, ¿sí? Esto lo voy a copiar, todo esto, y lo voy a poner ahí, ¿no? Básicamente. Entonces, lo único que tendría que hacer es reemplazar esto. Obviamente la tabla se va a mantener seguramente, ¿no? La tablita. Entonces aquí, a ver, esto tuviera que cambiar. La tabla me lo dejo más abajo. Y en lugar de la tabla, ¿dónde lo voy a posicionar? Esto ya no. Y la tablita aquí le voy a poner donde decía render value, ¿sí? Listo. Ya le he puesto la tabla. Y aquí hay varias cosas, lista de clientes, pedidos, etcétera, ¿no? Listo. Entonces aquí ya está un formato que ya tiene eso, ¿no? Entonces probamos con esto. Simplemente tener el patrón, digamos, ¿no? Y el patrón ya se repite en toditos, ¿no? Ya es cuestión de que ustedes ya lo agreguen en el Bootstrap. En el Bootstrap ya colocan las clases que necesarian y ya se ve mucho mejor, ¿no? Con un menú, con el contenido, ¿no? Listo. Ven que mucho hace la utilización de CSS, entonces para que pueda verse mejor, ¿no? Bien, y así vamos a ir viendo más cosas, pero por el momento eso es todo. Así que lo dejamos ahí.